Luis Díaz como uno de los grandes protagonistas en el fútbol europeo. El colombiano salió al campo desde el inicio con la camiseta del Bayern Múnich y desde los primeros minutos se notó que iba a ser un jugador determinante en el encuentro contra Borussia Mönchengladbach. El ambiente en el estadio era impresionante. Más de 70.000 personas estaban esperando ver un gran espectáculo y el Bayern comenzó dominando la posesión del balón desde el inicio. Luis Díaz se ubicó en su posición habitual por la banda izquierda, un lugar donde se siente cómodo para encarar, acelerar y desequilibrar a las defensas rivales. Durante los primeros minutos del partido, el equipo alemán empezó a presionar muy alto. El Bayern buscaba recuperar el balón rápidamente y atacar con velocidad. Luis Díaz fue uno de los jugadores más activos en ese arranque, tocando la pelota constantemente y tratando de romper la defensa rival con sus carreras. Alrededor de la mitad del primer tiempo llegó el primer momento importante del colombiano. Tras una jugada colectiva del Bayern en la que el balón circuló por el mediocampo, uno de sus compañeros filtró un pase hacia el área. Luis Díaz apareció con su velocidad característica, controló el balón y definió con tranquilidad para marcar el primer gol del partido. Fue una jugada que levantó a todo el estadio y confirmó el gran momento que está viviendo el jugador colombiano esta temporada. Después del gol, el Bayern siguió dominando el encuentro. El equipo se mostró muy sólido en todas sus líneas y continuó generando oportunidades. Luis Díaz siguió siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Cada vez que recibía el balón, intentaba encarar, hacer diagonales o buscar combinaciones rápidas con sus compañeros. En el segundo tiempo, el partido se abrió mucho más. El rival intentó reaccionar y adelantó sus líneas, lo que dejó más espacios para los jugadores ofensivos del Bayern. Fue ahí cuando Luis Díaz volvió a aparecer en una jugada clave del partido. El colombiano tomó el balón cerca de la banda, empezó a conducir hacia el centro del campo y atrajo a varios defensores. En lugar de intentar el disparo, levantó la cabeza y dio un pase preciso a un compañero que llegaba libre dentro del área. Esa jugada terminó en otro gol del Bayern, lo que prácticamente sentenció el partido. Con esa acción, Luis Díaz sumó una asistencia además de su gol en el encuentro. A partir de ese momento, el Bayern jugó con mucha más tranquilidad. El equipo manejó la posesión del balón, movió el juego de un lado a otro y siguió generando peligro en el área rival. Luis Díaz continuó participando activamente, mostrando su velocidad, su capacidad para driblar y su inteligencia para moverse entre los espacios. Con el paso de los minutos, el resultado se hizo aún más amplio y el Bayern terminó ganando el partido con claridad. Fue una victoria contundente que demuestra el gran nivel del equipo en esta temporada y que también confirma el excelente momento de Luis Díaz, quien está teniendo números impresionantes en Alemania con goles y asistencias. Al final del partido, los aficionados se fueron del estadio muy satisfechos. Luis Díaz fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, no solo por su gol, sino también por su participación constante en el ataque del equipo. Su velocidad, su desborde y su capacidad para aparecer en momentos importantes volvieron a marcar la diferencia. Una vez más, el colombiano demuestra que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Con actuaciones como la de hoy, sigue consolidándose como una de las grandes figuras del Bayern y como uno de los futbolistas latinoamericanos más influyentes en el fútbol europeo. Y si mantiene este nivel, no cabe duda de que Luis Díaz seguirá siendo protagonista en los partidos más importantes de la temporada. Pero la historia del partido no terminó ahí. A pesar de que el Bayern ya tenía una ventaja cómoda en el marcador, Luis Díaz siguió jugando con la misma intensidad, como si el partido apenas estuviera comenzando. El colombiano parecía tener energía infinita. Cada vez que recibía el balón por la banda izquierda, el público se levantaba de sus asientos porque sabían que algo podía pasar. Su velocidad y su forma de encarar a los defensores empezaron a desesperar al equipo rival, que en varias ocasiones tuvo que recurrir a faltas para frenarlo. En una de esas jugadas, Luis Díaz recibió el balón cerca de la mitad del campo. Controló con tranquilidad, levantó la cabeza y comenzó a correr. El primer defensor intentó cerrarle el paso, pero el colombiano lo dejó atrás con un cambio de ritmo impresionante. El segundo defensor trató de anticiparse,
pero Díaz tocó el balón hacia un costado y siguió avanzando. El estadio empezó a reaccionar con un murmullo que crecía segundo a segundo. Cuando llegó cerca del área, parecía que iba a intentar el disparo, pero en lugar de eso, decidió levantar el balón con un centro peligroso que atravesó toda el área rival. Uno de sus compañeros estuvo a punto de marcar, pero el portero logró salvar a su equipo con una gran intervención. Esa jugada fue una de las más aplaudidas de la noche. Con el paso de los minutos, el Bayern siguió manejando el partido con autoridad. El mediocampo controlaba el ritmo del juego y la defensa rival ya se veía cansada de intentar frenar los ataques constantes. Luis Díaz seguía siendo uno de los jugadores más activos del partido. Incluso cuando el equipo bajó un poco la intensidad, él continuó presionando la salida del rival y tratando de recuperar el balón en campo contrario. En otra jugada importante del segundo tiempo, el colombiano volvió a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más peligrosos en el 1 contra 1. Recibió el balón cerca del área, amagó hacia la izquierda y luego hacia la derecha, dejando descolocado a su marcador. El defensor terminó perdiendo el equilibrio mientras Díaz entraba al área con el balón controlado. El disparo fue potente y bien colocado. El portero rival logró reaccionar a tiempo y desvió el balón con la punta de los dedos, enviándolo al tiro de esquina. El estadio volvió a estallar en aplausos porque la jugada había sido espectacular. A medida que el reloj avanzaba, el entrenador decidió hacer algunos cambios para darle descanso a varios jugadores. Pero Luis Díaz se mantuvo en el campo durante gran parte del encuentro, lo que demuestra la confianza que el cuerpo técnico tiene en él. Cuando finalmente fue sustituido, todo el estadio lo despidió con una gran ovación. Los aficionados reconocían el esfuerzo y el gran partido que había realizado. El colombiano salió del campo aplaudiendo al público mientras sus compañeros lo felicitaban por su actuación. Fue una noche muy especial para Luis Díaz. Una noche en la que volvió a demostrar su talento, su velocidad y su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Su gol, su asistencia y su constante participación en el ataque fueron claves para la victoria del Bayern. Pero más allá de las estadísticas, lo que realmente quedó claro en este partido fue que Luis Díaz se ha convertido en un jugador fundamental para su equipo. Cada vez que toca el balón, algo puede pasar. Cada vez que arranca a correr, las defensas rivales entran en alerta. Y cada vez que juega con esta confianza, demuestra por qué es uno de los futbolistas colombianos más importantes del momento en el fútbol europeo. Al final del partido, mientras el estadio comenzaba a vaciarse y los jugadores se retiraban hacia los vestuarios, muchos aficionados seguían hablando de lo mismo, del gran partido de Luis Díaz. Porque cuando un jugador logra encender un estadio entero con su fútbol, significa que ha hecho algo realmente especial. Y esta noche, Luis Díaz volvió a hacerlo. Somos Gongo Noticias. Suscríbete para más videos.